Gloria a Dios. Bueno, seguimos en el libro de los Hechos, amén. Estamos en el capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Tenemos que seguir el versículo 17. Leemos hasta el final alternadamente, amén. Gloria a Dios. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Leemos desde el versículo 17. Gloria a Dios. Tiene por título Pedro y Juan son perseguidos. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel de Julio. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, Diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a pagar a ellos. Pero viniendo uno le dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas de Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo
por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya, qué maravilloso el Señor, qué maravilloso su palabra, qué maravilloso esto que ha quedado escrito, hermanos, amén, gloria al Señor como ejemplo para nosotros, hermanos, porque, aleluya, Dios no ha cambiado y así tiene que ser la iglesia, que Dios nos ayude, hermanos, aleluya, y vemos, ¿no es cierto?, que después de aquel acontecimiento aparentemente, bueno, era triste, ¿no es cierto?, y aparentemente como una mancha en la iglesia, ¿no es cierto?, de ese pecado que cometieron, ese matrimonio de Ananías y Zafira, pero eso sirvió, ¿no es cierto?, para la iglesia. Amén. Digo, qué tremendo, que Dios nos ayuda, hermanos, amén, porque eso dice que, como dice el versículo 11, 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que hicieron estas cosas. Dice que vino temor sobre la iglesia, sobre los hermanos, amén, de cuidarse, de tener temor de Dios, ¿no? Y de los otros también que decían, bueno, ahí, a esa iglesia, si yo quiero seguir en mi pecado, allí no voy, ¿no? Digo, y eso, hermanos, llevó a que Dios se manifestara. Digo, ¿cómo, hermanos? Dios, siempre decimos, Dios no ha cambiado, somos nosotros, y es así, hermano, porque ese temor de Dios, porque si había temor de Dios, hermano, había cantidad de cosas que tal vez antes había y se dejaron de hacer. Capaz alguna mentirita, capaz que más, ¿no? Algún invento. Algún invento, ¿no? Y digo, y hablo, total, como dice el aire es gratis, ¿no es cierto? Esta boca es mía, y digo, pero todo tiene sus consecuencias. Pero cuando pasó eso, hermano, vino un temor a la iglesia, y al haber temor de Dios, Dios se manifestaba, porque el temor trajo santidad, amén, a su pueblo. El temor trajo muchas cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios puede manifestarse, y así es siempre, hermanos, así es, amén. Dios no ha cambiado, así es. Aleluya. A veces escucho, ¿no es cierto?, ahora por lo que está pasando en Israel, y hablan los rabinos, y habla algún judío, y dicen de las promesas de Dios, y tienen razón, pero no hay temor de Dios, viven como quieren, hacen lo que quieren, ¿no? Y uno también, y a veces la iglesia también, como creyente, cuando citamos las promesas, que esto, que Dios ayuda, que Dios libera, que Dios sana, sí, amén, es así, pero tiene que, las promesas de Dios están todas condicionadas a mi modo de vivir, a mi modo de ser con Dios, a mi relación con Dios. No tenemos que desanimarnos si Dios no nos responde, tenemos que examinarnos. Amén, gloria al Señor. Y eso, hermano, trajo ese temor. Entonces, al haber ese temor, amén, los dones, los frutos del Espíritu Santo en las vidas se manifestaban, amén, porque había temor de Dios. Y como dice el título de ahí antes de empezar el versículo 12, dice muchas señales y maravillas, amén, porque Dios comenzó a mover sus manos de una manera tremenda, pero cuando Dios mueve su mano también se levanta, ¿no es cierto?, el enemigo. Eso tenemos que esperarlo, hermanos, saber, amén, que el enemigo se levanta. Gloria a Dios. Y aquí vemos, hermanos, que dice el 17 donde leímos, ¿no? Porque claro, yo no sé cuánto tiempo pasó, hermanos, tal vez alguno tenga alguna Biblia de estudio que le va diciendo más o menos qué tiempo pasa entre cada acontecimiento, porque vimos en el capítulo 3, ¿no es cierto?, la curación del cojo, aquí en el capítulo 5, de Ananías y Zafira, pero no eran muchos años, ¿no es cierto?, pero un tiempo había pasado, ¿no? Gloria al Señor. Y bueno, y había milagros, señales, como terminamos diciendo el jueves pasado, ¿no es cierto?, como dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y alguno se acuerda qué explicación le dimos a esto, porque no era la sombra de Pedro, amén, como cantamos. ¿Qué era, hermanos? El poder de Dios, amén, el poder de Dios manifestándose. Siempre, hermanos, Dios respalda cuando se le da la gloria a Dios, amén, aleluya. Y aún dice el 16 de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Entonces, esto como dicen, venían, ¿no es cierto?, nos da a entender de días, de un día y de otro que venían y traían enfermos, y uno se imagina, ¿no es cierto?, la gloria, la conversación de la gente, ¿no es cierto? Había un enfermo, pero ¿por qué no vas allá? Hay una iglesia que ora, que salen los enfermos, bueno, tantas cosas, ¿no? Y entonces dice el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Gloria a Dios.
dijimos hace poco, en la vida de Jesús, los que más se oponían a Jesús eran los fariseos. Pero según parece, muchos fariseos se convirtieron. Y después que Jesús murió en la cruz, como que dijeron, bueno, se terminó el problema. Y como que no aparecen tanto, ¿no es cierto? Y muchos de ellos se convirtieron porque José de Arimatea era fariseo, Nicodemo era fariseo, Pablo, más adelante que se convierte, era fariseo también. Y traen mucho más, pero los saduceos eran los más reacios, los que más se levantaban después que Jesús resucitó. Los saduceos, entre otras muchas cosas que era en lo que no creían. En la resurrección, en los milagros, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces se levantan y todos era como la clase alta, ¿no es cierto?, de la sociedad judía, de los más ricos eran los saduceos, y la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Entonces se levantan ellos en contra, ¿no es cierto? Cuando uno habla, se levantó fulano, se levanta, entendemos que es que se levanta haciendo la guerra, ¿no? Gloria a Dios. Y todos los que estaban con él, esta es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y qué tremendo, hermano, como, ¿se acuerdan que hace poco dijimos de los saduceos también? Resentidos, ¿se acuerdan? Y hablamos de lo que es el sentimiento de resentido. Y eso, hermano, nos afecta a todos. Amén. Algunos podemos decir, por la misericordia de Dios, ante la tal resentida. Pero el Señor nos libra. Pero pobres de aquellos que seguimos siendo resentidos por alguna cosa. Porque eso no queda allí. Eso va aumentando. Y un pecado, ¿no es cierto?, llama a otro. Amén. Tenemos que cuidarnos. No me gustó una actitud, no me gusta tal cosa. Hay resentimiento porque me invitaron, o porque no me invitaron, o porque tal cosa, porque no me nombraron a todo, a mí no. Y yo también lo hice. Tantas cosas hay, ¿no es cierto? Y ese sentimiento está allí. Viene el resentimiento. Así empezaron, ¿no es cierto? Pero ahora, ahora se agrandó, ya no eran resentidos. Ahora se llenaron de celos. Hermano, y el celo, esa palabra celo tiene varios significados. Por eso, hermanos, cuando alguien nos pregunta, ¿qué quiere decir celo? Bueno, decide a qué se refiere, porque hay animales que están en celo. Es otra cosa, ¿no es cierto? Hay esposos y esposas que se celan. Es otra cosa, ¿no es cierto? Que dentro de lo normal es normal, ¿no es cierto? ¿Cómo se le dice? Las extremidades, ¿cómo se dice? Celo enfermizo. Sí, celos enfermizos, pero lo bueno es algo del centro, ¿no es cierto? Algo normal. Ahora, cuando es excesivo el celo, ya es malo, ¿no es cierto? Y no teniendo nada de celo, no me importa, ¿qué? Anda con las compañías de trabajo, ella se fue a tomar una Coca-Cola con la compañía de trabajo y no, ahí ya tampoco, ¿no es cierto? Porque es mío, ¿no es cierto? Y un hijo o una hija, ¿no es cierto? Hay celo. Y uno mirando la palabra, hay cosas, ¿no es cierto?, que vamos a leer, por ejemplo, para ver, ¿no es cierto?, qué diferencia hay, qué diferencia tiene la palabra celo según lo que se diga, ¿no es cierto? Porque ahí se llenaron de celo. Ah, bueno, uno puede decir, pero el celo es bueno, porque allí, por ejemplo, en Tito, que Pablo le escribe a Tito, le dice, Tito 2:14, por ejemplo. Tito 2:14. Dice, hablando de Jesús, ¿no es cierto? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acá cuando dice celoso, está derivado de la palabra celo. Y acá nos va a entender que es una cosa buena, celoso de buenas obras. Jesús, cuando fue al templo, ¿no es cierto?, y vio aquella maldad en el templo, hacer un negocio en el templo, ¿qué hizo? Tomó un látigo y desparramó todo y echó todo. Y se cumplió la profecía que decía
El celo por tu casa me consume, un celo bueno. Nosotros tenemos celo por las cosas de Dios. O sea, Elías también tenía un vivo celo porque la gente, el pueblo de Dios se estaba desviando y hablando de otras cosas. Ahí sí que hay celo, ¿no es cierto? En nosotros tiene que haber un celo, y un celo bueno por las cosas de Dios. Si alguien se levanta hablando de la iglesia, hablando de Dios, hablando en contra de la Biblia, nosotros refutamos lo que dice, porque entra en nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro corazón un celo por las cosas de Dios. Eso es normal. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Apocalipsis 3:19, también vamos a ver. Apocalipsis 3:19. Gloria a Dios. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso. Se ve que a quien estaba escribiendo esta carta a la iglesia había perdido el celo por Dios, le daba lo mismo una cosa que la otra. Le daba lo mismo. Y entonces la amonestación que le da el Señor, que le dice, se fue celoso y arrepiente. ¿De qué le dice que sea celoso? ¿Del hermano, de la hermana? De las cosas de Dios. Amén. Entonces vemos, hermanos, cuántas significado puede tener esta palabra celo. Pero acá, en este caso, hermano, nos da a entender que está hablando de un celo bueno o de un celo malo. Un celo malo. Se llenaron de celo. Y saben, esta palabra, celos, aquí en este versículo, equivale a envidia. Porque es muy parecido, ¿no es cierto?, el celo con la envidia. Amén. Se llenaron de envidia, puede ser. Lo mismo que cita aquí en el capítulo 7, versículo 9, que habla de cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto. Y dice, los patriarcas, hablando de los hermanos de José, ¿no es cierto?, movidos por envidia. Podría ponerse celo también, ¿no? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Vieron, hermano? Esa es la envidia que tomó a esta gente. Ellos no nacieron celosos, no nacieron envidiosos. Son cosas que dejaron crecer en su corazón. Nosotros no nacimos resentidos, no dejamos ese sentimiento. No nacimos envidiosos, no nacimos celosos. Dejamos que eso llene nuestro corazón. Y eso fue lo que le pasó a estos seducidos. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia. Hermanos, amén, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver en Santiago también. Santiago 3. Está hablando de un celo malo acá. Santiago 3:14. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, que una persona que tiene celos amargos, contención, es deseo de armar líos, ¿no? De pelea. Eso es la contención. Si hay eso en el corazón, si hay celos amargos y contención, no podemos mentir contra la verdad, no podemos decir que eso es de Dios o que somos de Dios. Y el 16, ¿qué dice? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso quería, hermanos, extenderme un poquito para ver, hermanos, porque uno lee, ¿no es cierto?, la Biblia, y muchas veces encontramos esa palabra celo y tenemos que ir, ¿no es cierto?, a qué motiva esa palabra allí, si es algo bueno o si es algo malo. Acá era algo malo, se llenaron de celos, de envidia. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué se llenaron de celos, de envidia? Por las cosas que estaban haciendo, que la gente los escuchaba. Escucharlo a ellos ya era aburrido, ¿no es cierto? Pero escuchar a los apóstoles, la gente se deleitaba escuchando la palabra de Dios. Y Dios respaldaba esa palabra con milagros y señales, cosas que no pasaban con ellos, ¿no? Gloria a Dios. Entonces dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y acá, hermanos, cuando dice echaron mano a los apóstoles, ¿a quién sería? Pedro, porque el título dice Pedro y Juan. Pero, hermanos, siempre tenemos que recordar que los títulos no son inspirados.
Los sitios los pusieron después, ¿no es cierto? Cuando dice, y después uno sigue leyendo y no sabe si era solo a Pedro y Juan o a todos. Podía haber sido todos, porque dice a los apóstoles, ¿no? No tenemos seguridad si eran solo esos dos, porque Dios respaldaba a todos los apóstoles. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Más, dice el 19, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole les dijo. Esa palabra también quería referirme, tal vez la mayoría lo sabe o de repente la saben todos, amén. Pero esa palabra más, aquí otra palabrita es igual, pero no es más de agregar. El más de agregar que tiene tilde. El más, cuando digo más y más, ese es con tilde, ese más es con tilde. Este más no tiene tilde, significa o se puede sustituir por la palabra pero, ¿vale? Pero es maravillosa esta palabra. Esos peros en la Biblia, ¿no es cierto? Gloria al Señor y esto más. Y eso lo encontramos muchas veces en los salmos. Por ejemplo, alguien que puede leer Salmo 31:6. Alabado Dios. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Ese más se podía sustituir por un qué. Pero, Por un pero, ¿no? Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, pero yo en Jehová he esperado. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que es lo contrario, ¿no es cierto? También en el versículo, en el mismo salmo, pero en el versículo 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Amén, porque viene hablando de los calumniadores, ¿no es cierto? De los que consultan justo para quitar la vida. Dice, mas yo en ti confío. Como queriendo decir entonces, pero yo en ti confío. Amén, gloria al Señor. Entonces está claro eso. Y entonces este más acá, quiere decir, bueno, lo llevaron, se llenaron de celos, lo llevaron preso, lo metieron en la cárcel, pero no se terminó allí. Pero Dios tenía otros planes, pero Dios tenía otro propósito, pero Dios tenía algo mejor. Amén. Este pero, ese más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo. Y los ángeles, hermanos, lo dice bien clarito aquí en Hebreos 1:14, que son espíritus ministradores enviados a servicio de los que serán herederos de la salvación, los que son herederos de la salvación. Los ángeles están para cuidar al pueblo de Dios. Los ángeles están para cuidar a los hijos de Dios. Aleluya. Ahora, en este caso, hermanos, los ángeles los sacaron. Y hermano, y fue algo, ¿no es cierto? El ángel, o un ángel, dice acá, nosotros, abrió la puerta. No es que ellos salieron, ¿no es cierto?, atravesando las paredes y las puertas. No, abrió la puerta. Entró un sueño o veló los ojos de los guardias, ¿no es cierto? No sé lo que pasó, pero el ángel abrió las puertas y lo sacó. Pero antes de seguir, hermano, a veces Dios envía ángeles para librarnos y a veces no. Y a veces no, hermano. Y no quiere decir que Dios no esté. Y no quiere decir que Dios no nos ame. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha librado de un accidente? Casi. Pero a veces no. Es el propósito de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Porque podemos leer aquí en Hebreos, hermanos, 11, que habla, amén, de todos aquellos que fueron librados, que fueron bendecidos, que, bueno, tantas cosas maravillosas recibieron de Dios por la fe, ¿no es cierto? Y se mantuvieron, y cosas tremendas, porque Hebreos 11 es algo maravilloso, no lo vamos a leer todo, pero ¿qué dice acá? En el versículo 36, 11:36. Porque viene hablando de todas las cosas maravillosas que por fe recibieron, ¿no es cierto? Y conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, apagaron fuego, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Pero el 36, ¿qué dice? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron, dice el 37, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y no tenían fe? Tenían. Están en la lista, están en la galería de los héroes de la fe, pero no recibieron milagros, no fueron liberados. Qué tremendo, ¿no? Entonces cuando uno le acá dice, bueno, pero si Dios manda un ángel, va a mandar un ángel, me va a librar y me va a sacar, no sé, Dios es soberano. Amén, acá lo sacó, pero después cuántas veces, después uno de ellos fue muerto, en los pocos capítulos ya es decapitado, ¿no? Y a Pablo tuvo que bajar en un canasto de un muro. Y tanto, ¿no es cierto? Así que, ¿podía Dios librarle? ¿Podía haber librado Dios a Jacobo? Sí. ¿Podía haber librado a Pablo? Sí. Pero son los propósitos de Dios. Amén. Bendito Dios. ¿Qué más? Un ángel, pero a pesar de todas las cosas negativas, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y anunciad. Qué parecido a lo que Jesús les dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Id y predicad este evangelio a toda criatura. Repitió, ¿no es cierto?, la misma orden. Id y puestos de pie en el templo. Yo no sé, hermano, ellos estaban en la cárcel, yo no sé a qué hora apareció el ángel, si después que ellos durmieron un rato, no dice, ¿no es cierto? Pero sí que los saca, amén, abre las puertas, los saca, nadie ve, y le dice, vayan al templo, y qué preciosa esta expresión que dice, que anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén, qué linda expresión, hermano, porque realmente la vida en Cristo es otra vida. Amén. Amén, gloria a Dios, de esta vida. Y el ángel lo decía porque era la vida que él vivía. Y seguramente el ángel quisiera ir él, pero no podía. Amén, anunciar las palabras de esa vida, de la vida en Cristo. Gloria a Dios. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Así se fueron, obedeciendo, amén, al Señor y al ángel que le reiteraba la orden, ¿no es cierto? Se van a predicar al templo. Paralelamente, entonces uno se imagina que ya era de mañana temprano, ¿no es cierto? Cuando dice acá, entre tanto, quiere decir que paralelamente estaba sucediendo esto con los apóstoles, van al templo a predicar, pero en ese mismo momento, pero en otro lugar, ¿quiénes estaban? Se empezaron a reunir el concilio, ¿no es cierto? Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Bueno, se reunieron allí y bueno, vayan a buscar lo que queremos hablar con ellos. Pero dice que acá otro pero, qué lindo, ¿no es cierto? Pero cuando llegaron los alguaciles, que habíamos dicho que eran del tipo policía, ¿no es cierto?, no lo hallaron en la cárcel. ¿Y ustedes qué piensan? Van, están las puertas de los guardias paradictos delante de la puerta, y ellos, ¿no es cierto?, que tenían la llave, van y abren, ¿no? Pensando, ¿no es cierto?, encontrar a los apóstoles allí, ¿no es cierto?, tal vez asustados, pensarían ellos, y no hay nadie. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, volvieron a donde estaba el concilio reunido. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, así que el sistema no falló. Amén. Ahora no es que falló el sistema. Aquí el sistema no falló. Amén. La cárcel estaba cerrada, los guardias allí parados, todo como tenía que estar. Pero ellos no estaban. La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas afuera de pie, amén, ante las puertas. No se habían dormido. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y uno se puede imaginar, hermano, cómo quedó esa gente, escuchar eso. Y en eso, ¿no es cierto?, aparece uno que de repente, no sé, habrá salido a ser mandado, fue a comprar pan y los vio que estaban predicando en el templo. Y va corriendo a avisarle, ¿no? Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No sé cuál era, como que malas noticias para ellos. Primero dice que no estaban
Y después viene otro y le dice que estaban en el templo y enseñando. Bueno, eso era el aumento, ¿no es cierto? El asombro para ellos y la preocupación. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ya no fueron como a agarrarlo, ¿no es cierto?, a echarle mano, como dice el versículo 18, sino fueron muchachos, allá está el concilio reunido, quiere hablar con ustedes, vamos, bien suavecito, ¿no es cierto? Porque dice que ellos temían ser apedreados por el pueblo. Digo, qué tremendo la religión, ¿no es cierto?, que no tenían de Dios, de las maravillas que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba moviendo su mano, pero tenían miedo de la gente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, y acá como en una, le acusa como tres cosas, ¿no es cierto? Dice, nos mandamos estrictamente. Y cuando dice, nos mandamos estrictamente, esa pregunta, que si nosotros tenemos la autoridad, que ustedes tienen que obedecer. Le estaban acusando de un delito de insubordinación, se dice, ¿no? Cuando una persona de más autoridad manda hacer algo y no se hace, están insubordinados. Bueno, le acusa de eso, ¿no es cierto? No mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, ni siquiera lo nombran a Jesús, en ese nombre. Y ahora veis llenando Jerusalén de vuestra doctrina. Vemos, hermano, la eficacia del mensaje. Amén, gloria a Dios. Pero ellos lo ven como algo malo. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Y si ellos qué habían dicho cuando Jesús fue sentenciado? ¿Qué le dijeron ellos a Pilato? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora se quejan y se quieren echar la culpa a nosotros, que nosotros lo matamos. Y en un sentido, hermanos, ¿qué más quería Pedro y los apóstoles echar la sangre sobre la vida de esos hombres? Para que la sangre les limpiara, para que la sangre les perdonara. Porque ese tiene que ser el sentimiento que tienen que haber los hijos de Dios. Por más maldad que hagan, ¿no es cierto, Señor? Que tu sangre limpie, que Él pueda verte, que Él pueda conocerte. Y eso era, ¿no es cierto?, el anhelo, amén, de ellos. Amén, pero ellos lo veían de otro ángulo, ¿no es cierto? Lo veían como que le echaban la culpa a ellos, que realmente la tenían, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo que le habían dicho anteriormente, vuelven a decirle, ¿no es cierto? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Amén? Y ellos lo sabían bien, ¿amén? Porque ellos conocían la palabra y sabían, hermanos, que es bueno obedecer a Dios. Y ahí les da el mensaje, hermanos, amén, gloria al Señor, aleluya. Les da el mensaje. El Dios de nuestros padres, no estoy hablando de otro Dios, es el mismo Dios, eso es lo que quiere decirle. El Dios de nuestros padres, el mismo Dios que tuvo mi padre, que tuvo mi antepasado, el mismo Dios de ustedes. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Aleluya. Cuando dice levantó, ¿no es cierto? Quiere decir que lo resucitó. A quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado, ha resucitado con su diestra, por príncipe y salvador. Príncipe y salvador. Príncipe, porque tiene todas las virtudes, amén, de un ser divino. Y salvador, porque tiene las virtudes para salvar a un pueblo de sus pecados. Amén, gloria al Señor. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Es decir, no estamos hablando porque se nos ocurre, somos testigos. Nosotros hemos visto al Señor crucificado, lo hemos visto resucitar, Él ha perdonado. Amén. Y ahora nosotros estamos anunciando lo que nosotros hemos experimentado. Eso es lo que vemos, ¿no es cierto?, en cada predicación de ellos, que hablan con autoridad, algo que ellos están viviendo y quieren dar a conocer. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos testigos suyos.
de estas cosas. Y nosotros, hermanos, aquí como iglesia, como pueblo de Dios, somos testigos. Amén. El testigo es alguien, ¿no es cierto?, que por lo menos tiene la cualidad de haber visto, amén, algo que está diciendo. Y nosotros hemos sentido, hemos visto el obrar de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y si también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que respaldaba haciendo milagros y señales. Y el Espíritu Santo viene sobre todos los que obedecen al Señor. Amén. Él no hace distinción de rico ni pobre ni nada. Solamente Él viene en corazón obediente al Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Dios no ha cambiado y así el Espíritu Santo viene sobre todos aquellos que le obedecen. Aleluya. Que se levantan contra la infamia, que se levantan contra la persecución, que se levantan, ¿no es cierto?, contra los que se oponen, amén, pero obedecen al Señor, buscan al Señor, hacen lo que pueden para agradar al Señor. Sobre ellos viene el Espíritu Santo, amén, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, Dios, qué tremendo, hermanos, el corazón endurecido cuando no quiere arrepentirse. Amén, porque le estaba dando el mensaje para arrepentirse, pero ellos en vez de arrepentirse se enfurecían y querían matarlo. Ya primeramente los habían amenazado, ¿no? Después los pusieron en la cárcel y ahora querían matarlos. Y si ellos, si podían, lo hacían, ¿no es cierto? Y se ve que este Gamaliel intervino porque estaban dispuestos a hacerlo. Pero digo, qué tremendo, hermano, porque cuando la predicación, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés, cuando Pedro le da ese mensaje al pueblo, ¿no es cierto?, y dijeron, y hermanos, ¿qué haremos? Pero era otra convicción, había convicción en el corazón. ¿Qué haremos? Y Pedro dijo, sencillo, se arrepienten, y tal, ¿no es cierto? Aleluya, pero acá ellos estaban que no sabían qué hacer, pero querían matarlos. Amén, gloria a Dios. Y allí, entre esa gente, ¿no es cierto?, que formaba ese concilio, que lo formaban como 70 personas, había, dice allí, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, porque el concilio estaba formado por saduceos, la mayoría, ¿no es cierto?, pero también había fariseos. Y este Gamaliel era un maestro, ya anciano, ¿no es cierto?, un maestro. ¿Qué les recuerda? ¿Quién dijo que fue instruido en los pies de Gamaliel? Pablo. Pablo más adelante dice que él había sido estrictamente fariseo, instruido en los pies de Gamaliel. Según dice la historia, hermano, este Gamaliel era hijo de aquel Simeón que tomó en sus brazos a Jesús, que estaba en el templo. ¿Se acuerdan cuando José y María llevaron a Jesús a presentarlo? Y allí estaba Simeón, dice, dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Según dice la historia, este Gamaliel era hijo de ese Simeón, pero no aceptó el Mesías, tal vez por no sé, como que acá defendió un poco a los cristianos, pero tampoco se puso a favor de ellos, ¿no? Y también dice que, bueno, que Gamaliel era hijo de ese Simeón y que era nieto de un maestro muy conocido de la antigüedad, ¿no es cierto?, que era Iliel, que tenía cierta... había posiciones. ¿Vieron como ahora, hermanos, en la iglesia de hoy día hay posiciones? Unos son pentecostales, otros son bautistas, tienen distintas posiciones. Pero en aquel tiempo, con la palabra de Dios que tenían, había posiciones. Y ese Iliel tenía una posición, ¿no es cierto? Y había otro que tenía otra posición. Pero era el que venía a ser el abuelo de Gamaliel. Entonces levantóse en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, maestro, venerado de todo el pueblo. Así que tenía su fama, ¿no es cierto?, su respeto en el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y lo que él iba a decir, no quería que lo escucharan los apóstoles. Lo sacaron allí mientras ellos debatían, mientras ellos hablaban. Y dice el 35, y luego dijo, varones israelíes, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y le cita dos testimonios, ¿no es cierto?, de personas que se levantaron en contra y les fue mal.
Entonces dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ese Teudas se había levantado en contra de los romanos y se creía que era el Mesías. Como Israel es un país religioso, ¿no es cierto?, hasta hoy, el diablo aprovecha a veces muchas personas, muchas mentes que se perturban, ¿no es cierto? Y se dice que en Israel es muy común que aparezca gente que dice que es el Mesías, o que es un profeta resucitado, ¿no? Y este Teudas le decía a la gente, y trataba de ganar gente que le siguiera, diciendo que era un enviado de Dios. Y dice que en cierto momento juntó con 400 hombres y se fue al Jordán, diciéndole a la gente que le seguía que él iba a hablar del Jordán y el Jordán se iba a abrir en dos, porque era el Mesías. Pero cuando estaba allí hablando del Jordán, aparecen los soldados romanos y lo matan, y se terminó el Mesías, y los 400 que lo siguieron se dispersaron, como dice acá. Después, entonces le hace eso como un ejemplo. Miren lo que pasó. Ustedes no se apresuren a tomar decisiones. Miren lo que le pasó. Entonces, y como él era respetado, le escucharon, ¿no? Después el 17 dice, después de este se levantó Judas el Galileo. ¿Por qué Judas el Galileo? Porque era de la zona de Galileo, ¿no es cierto? En los días del censo. ¿Qué le recuerda a los días del censo? ¿Qué censo hubo muy famoso? El nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, ¿no es cierto? ¿Qué fue María y José a Belén? Fueron por el censo. Bueno, en esos días del censo, dice que se levantó Judas en Galileo. Y llevó a decir mucho pueblo, es decir, que los apalabró como un político, ¿no es cierto? Y llevó. Porque quería levantarse en contra de este Judas en Galileo, es el fundador de los celotes. Los celotes eran una secta, porque estaban los fariseos, estaban esto que hablábamos, saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes. Era una cuarta secta que había allí en Israel, y ellos se basaban mucho en las promesas de Dios. Pero como dijimos al principio, las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia, ¿no? Y se tomaba la palabra, Judas, de cuando los macabeos se rebelaron en contra de los griegos y los echaron y por un tiempo, ¿no es cierto?, vivieron en libertad. Allí, ¿no es cierto?, gobernamos ellos. Y ahora que estaban los romanos, quería hacer lo mismo que los macabeos. De libertarse, de echar fuera a los romanos, ¿no es cierto?, de levantarse contra los romanos. Pero no les fue bien, hermano, no pudieron luchar contra los romanos. Y se llevó en pos del sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces le cita estos dos acontecimientos como un ejemplo para que vean que no tomen decisiones apresuradas. Y miren lo que dice acá, el 38. Y ahora os digo, es un consejo, apartado de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermano, nosotros muchas veces usamos esta palabra como palabra de Dios, pero esta palabra no es palabra de Dios, no es palabra inspirada. Es una palabra que dijo Gamaliel. Como a veces, por ejemplo, tenemos citas, por ejemplo, en Job, que habla el diablo. Está escrito, el que la escribió se inspiró para escribirla, pero no es palabra inspirada, porque es el diablo que la dijo. Sí. Creo que es registro inspirado. Registro inspirado, seguro. Fueron registrados por inspiración del que escribía, pero no es palabra de Dios. Porque, hermano, algunos dicen, no, pero esto, si es de Dios va a permanecer, y si no es de Dios se va a desvanecer, porque la Biblia dice, no, esto fue un consejo que dio Gamaliel. Porque cuántas cosas, hermano, que no son de Dios, y por los siglos de los siglos han permanecido. Hay cuántas falsas doctrinas, por ejemplo, hablando en lo espiritual. Cuántas falsas doctrinas que están desde el tiempo veniendo del apóstol Juan, de los gnósticos, de la solo Jesús, de los mormones. Bueno, ¿cuánta gente falsa hay
que pasan los años y prosperan. Entonces no podemos aplicar esto. Esto lo dijo este hombre, ¿no es cierto? Porque justamente pasó eso y puede pasar cosas, ¿no es cierto?, que se desvanecen con el tiempo y dejan de ser. Pero esto quiere decir, hermano, que no es una promesa que nosotros podamos tomarla. Amén. Porque no es una palabra inspirada de Dios. Está escrito, ¿no es cierto? Pero no, porque fue un hombre que la dijo, basándose en esos ejemplos de personas, ¿no es cierto?, que le fue mal. Pero, nosotros, sí, hermano Richard. El muchacho este que se tira de pastor allá en Mercedes siempre le decía a Iván que mirara el ejemplo de él, que a él le iba bien, y que tiene todas las cosas. Ahí ponía como ejemplo algo que estaba malo. Él no vivía la palabra. Y sí, bien, hermano, y se basan muchas veces capaz en esto, hermano, pero ¿cuántos hay que uno conoce, por ejemplo, a dentistas que están bien económicamente y tienen sus tremendos hospitales y hay médicos y cantidad, y no va a decir que Dios está con ellos porque han permanecido? No, hermano, o tantos otros, los testigos de Jehová, los mormones, los gnósticos. ¿Cuántos hay que por los siglos, ¿no es cierto?, solo Jesús? Desde el principio de la iglesia, ellos se les llaman herejes. Son herejías, ¿no es cierto?, pero han permanecido. Y no podemos decir que porque permanecieron son de Dios. Amén. Entonces digo que quede claro, hermano. Amén. Sí, hermano. Lo que sí tuvo razón es que si la obra era de Dios no la podían destruir, ¿no? Ahí sí tenía razón. Amén. Si era de Dios no lo podía destruir. Eso sí. Mas si es de Dios, como dice el 39, no la podéis destruir. No se hay tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí se tenía verdadera razón. Si es de Dios, iba a permanecer. Amén. La iglesia permaneció y permanecerá hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Porque es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y todos aquellos, hermanos, que quieren hacer guerra contra la iglesia, están luchando con Dios, como dijo Gamaliel. No se hay tal vez hallado luchando contra Dios. Todo aquel que hace la guerra a la iglesia, que persigue a la iglesia, que hace mal, ¿no es cierto?, está luchando con Dios. Amén. Sí, hermano. Pero hasta ahí nomás lo escuchó porque así mismo le pegaron. Así, sí. Como que no le sirvió mucho el consejo de Gamaliel. Ellos querían otra cosa, ellos querían matarlo. Amén. Aleluya. Y convinieron con ellos, bueno, tienes razón, y como era el maestro, tenía su fama, ¿no es cierto?, su respeto, era venerado, le recibieron el consejo, ¿no?, de mala gana. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, porque ellos no habían escuchado esto, lo habían sacado, después de azotarlo, y el azote, hermanos, era cruel, ¿no es cierto? Habíamos visto cómo le daban, ¿no es cierto? Algunos dicen que primero le pegaban en el pecho, después lo daban vuelta, le pegaban en la espalda, pero era laceración, ¿no es cierto? Era algo tremendo. Amén. Después de azotarlo, les intimaron que le hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, tristes, llorando, diciendo, no seguimos más, esto es muy fuerte. Qué tremendo, que Dios nos ayude. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Que Dios nos cambie muchas veces la visión que tenemos. Que Dios nos cambie nuestra manera de pensar. Amén. Porque cuántas veces pensamos que si algo nos va mal, si una puerta no se abre, es porque Dios no está allí. Amén. Pero si buscamos a Dios y Dios estamos conformes a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y sentimos la presencia de Dios, tenemos que seguir adelante, hermanos. Amén. Gloria al Señor, gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aleluya. Y lejos, ¿no es cierto? Ellos cada vez pensaban, bueno, esto se van a ir cada uno a su casa, pero se va a ir a Capernaum y el otro se va a ir para otro lado y ahí se va a terminar todo, pero no fue así. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Aleluya. Había células, había anexos, visitaban las vidas, amén, predicando la palabra de Dios, teniendo cultos, amén, gloria al Señor. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Cuánto ejemplo, hermano, nos deja, amén, la vida de los primeros discípulos de la iglesia primitiva, hermano. Que Dios nos ayude. Aleluya.
Gloria al Señor. No sé si alguien quiere aportar así, hermana. Que el versículo 29 y en el 32 da a entender de que hay más de dos apóstoles, ¿no? Sí, sí, porque se refirió a Pedro y los apóstoles, si no diría Pedro y Juan, Y ¿no? cuando dice 32, y nosotros somos testigos, da a entender que son más de dos. Amén, amén. Sí, muy probable que haya sido todos los apóstoles. ¿Alguien más que Gabriel? Porque parece que cuanto más se intensificaba la persecución, más avivamiento había, Amén. o más predicaban ellos, ¿no? Y eso sí es hasta ahora, hermano. Hasta ahora, hasta estos tiempos, cuando más persecución hay, más la iglesia se aviva. A ver, porque es cristiano el que ama a Cristo. Amén. Y la iglesia busca, ¿no es cierto?, reunirse en lugares secretos, ¿no es cierto?, a la hora que no nos van a buscar. Yo que sé tantas cosas, hermano, pero es algo tremendo, hermano. Amén. Gloria al Señor, cómo la iglesia, amén, avanza en la persecución. ¿Y cuántas veces? A veces he escuchado hermanos que dicen, acá en Uruguay tiene que venir una predicación para que la iglesia realmente... persecución para que la iglesia se afirme. Hermano, y a veces sopla cualquier vientito y esos mismos que están diciendo que venga la persecución se van. Porque no es fácil, hermano. No es de decirlo. Que Dios nos ayude. Que en medio de la libertad que tenemos busquemos a Dios. Eso sí tenemos que pedir. Pero no pedir la persecución. Es como pedirle problemas al Señor, como pedirle lucha. Sabemos que viene. Y si tiene que venir una persecución, va a venir. Pero creo, hermano, que no es sabio pedirla. Amén. Porque que Dios nos ayude a mantenernos en esos momentos. Amén. Porque no es fácil, hermano. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Aleluya. Bueno, leemos entonces. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 17. Amén. El punto C. Los apóstoles son encarcelados por los líderes judíos. Versículo 17 y 18. El arresto y encarcelamiento de los apóstoles. Versículo 19-20. Una intervención angelical libera a los apóstoles. Versículo 21 al 23. Los apóstoles resumen su trabajo y se descubre que no están en la cárcel. Versículo 24 al 26. Los apóstoles son encontrados y arrestados nuevamente. Versículo 27-28. La acusación contra los apóstoles. Punto B. La resolución de su caso ante los líderes judíos. Versículo 29 al 32. El testimonio de los apóstoles ante el Sanedrín. Versículo 33. La fuerte reacción del concilio. Versículo 34 al 39. El consejo de Gamaliel al Sanedrín. Y versículo 30 al 42. Después de ser azotados, los apóstoles siguen predicando con gozo. Amén. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué secta se levantó contra los discípulos y por qué? Pregunta 2. ¿Quién era Gamaliel? Y pregunta 3. ¿Qué hicieron después de ser azotados? Amén.